Muy buenos días a todos. Es un gusto saludarlos nuevamente, dando inicio a esta segunda sesión del Programa Interno de Formación y Capacitación Cívico, Político, Democrático y Electoral. Vamos a tener nuevamente como docente en esta segunda sesión del módulo 1 al doctor Gabriel Aguilera Peralta, a quien le damos la más cordial bienvenida nuevamente. Y sin más preámbulo, pues vamos a dar inicio a esta segunda sesión del módulo Estado en Guatemala. Doctor, muy buenos días y bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Andrea. Compañeros y compañeras, qué bueno que se conectan. Vamos a seguir nuestro análisis del Estado de Guatemala. Si están viendo en pantalla, lo que vamos a ver en esta sesión y las que siguen es una temática que puede resultar muy interesante, que es la biografía del Estado de Guatemala, al cual todos pertenecemos. ¿Cómo fue que se originó? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Qué logros hemos alcanzado como colectivo a lo largo de casi 200 años de vida independiente? ¿Qué problemas hemos confrontado? Estamos hablando de varias generaciones a cuyo esfuerzo se debe la construcción de la Guatemala que tenemos ahora, y que, como vamos a ver en el análisis de esta biografía, no ha sido nada fácil. Pero sí quiero señalar que a lo largo de ese tiempo se ha ido fortaleciendo cada vez más lo que mencionamos en la sesión pasada: el sentimiento de amor a la patria, el sentimiento de lealtad hacia Guatemala, hacia sus símbolos, que es lo que nos sustenta. Entonces, ese desarrollo histórico lo vamos a ver en la sesión de hoy. Es un lapso largo, desde que nos iniciamos en la vía independiente en 1821, vamos a llegar hasta 1944. Vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor, Andrea. Bueno, examinen este mapa, compañeros, con detenimiento, porque luego, durante la colonia española, cuando éramos parte del Imperio Español, pues no había Estado de Guatemala. Recuerden los tres elementos que vimos la vez pasada. Que un Estado se compone de que tiene población, tiene territorio y tiene un poder autónomo. Y como mencionamos también, que tiene que ser reconocido por sus pares. Pero claro, nosotros éramos parte del Imperio Español, el Estado era el Imperio Español. Y Guatemala era también, a su vez, parte de Centroamérica. Éramos el reino de Guatemala, abarcaba toda Centroamérica. Ustedes la ven en ese mapa. Ahora, si ven el mapa con detenimiento, van a ver una cosa peculiar. Examinen la parte de Guatemala y van a ver que tiene como una especie de nariz que se expande hacia el oeste. Con dificultad reconocemos hasta la parte de arriba el perfil de lo que sería el norte de Petén, ¿verdad? Hasta la nariz. Pero de ahí en adelante se va para adelante. Esto, ¿a qué se refiere este mapa? Que cuando llegamos a la independencia, el reino de Guatemala abarcaba también lo que ahora es un estado mexicano, de Chiapas. Eso fue parte del reino de Guatemala durante toda la colonia. Ya vamos a ver después por qué ahora en los mapas actuales ya no está ahí. Y ya ven ustedes que Guatemala tenía ese nombre, pero Salvador también. A Honduras no la llamaban así, sino que Comayagua, etcétera, ¿verdad? Bueno, este era el reino de Guatemala en el momento que llegamos a la independencia. Y con la independencia es que va a comenzar la gran aventura que vamos a recorrer ahora. Veamos la próxima, por favor, Andrea. Que nos independizamos en 1821 es de sobra conocido. Esto no hay que desarrollarlo mucho porque todos los años celebramos nosotros la independencia. Solo les recuerdo rápidamente algunas características. Y es que la independencia de Centroamérica fue presidida
fue muy influenciada por los acontecimientos de la independencia mexicana. La independencia de México, desde el grito de al cura Hidalgo, que se alzó contra el dominio español, enarbolando el pendón de la Virgen de Guadalupe, duró 10 años y fue una lucha, digamos, sangrienta, a base de encuentros militares en México, encabezada por Hidalgo y después por Morelos, alcanzaron la independencia. En marzo de 1821 se consolidó la independencia de México. En el reino de Guatemala, Centroamérica, desde luego estaban, a pesar que las comunicaciones eran muy malas y la información también deficiente, pero así se enteraban de las noticias. Desde marzo de 1821 ya se supo que México había acabado con el dominio español. Y ustedes recordarán lo que todos estudiamos en nuestros estudios primarios y diversificados, ¿verdad? Que ya había diversos intentos, pláticas, conspiraciones proindependentistas años antes, no solo en Guatemala, en El Salvador también, en Honduras. Pero ya con lo de México se vio que estaban las condiciones maduras, porque ya no había un poder español cercano que lo impidiera. Todos estamos familiarizados con el Acta de la Independencia. Ahora, al alcanzar la independencia, preguntémonos, ¿se constituyó el Estado de Centroamérica? Pues sí, no. Realmente se quedó en una especie de limbo, porque se independizó de España, dice el acta, pero ¿qué venía después? Y aquí viene un episodio bastante peculiar, es el segundo bullet que ven ustedes. Nos independizamos en septiembre, ¿no? Y en enero, o sea, casi 3 meses después, Centroamérica se anexó al Imperio Mexicano. Esto requiere una explicación. Cuando triunfó la independencia en México, en lugar de constituirse en una república, se constituyó un imperio. Eligieron un emperador, ¿no? que fue Iturbide. En Guatemala y en algunas provincias había sectores que, observando lo que pasaba en México, decían, bueno, separarnos de España, pero lo mejor para nosotros es pasar a formar parte del Imperio Mexicano. Ahora, a nosotros nos puede parecer muy extraño, pero ¿de qué cuenta? Hay varias razones. Una de las más importantes es que las élites, que eran básicamente los grandes comerciantes, y también personas que estaban ligadas a España y que realmente no habían querido la independencia, pero no se pudieron oponer a ella. Estos sectores sociales estaban inquietos de qué pasaría con la independencia si no se iba a generar una situación que pusiera fin a sus privilegios. Los privilegios eran los sectores sociales dominantes, muy apoyados por la Iglesia Católica de aquella época. Y recuerden ustedes, compañeros, un párrafo de la Declaración de Independencia, y que es el inciso primero. Se los voy a releer, que siendo la independencia del gobierno español la voluntad general del pueblo de Guatemala, y sin perjuicio de lo que determine sobre ella el Congreso que debe formarse, el señor jefe político la mande publicar para prevenir las consecuencias que serían temibles en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo. Suena contradictorio, ¿verdad? Estamos hablando de la independencia, de lograr la libertad, y al mismo tiempo estamos diciendo que hay temor de que esta misma declaratoria la proclame el pueblo. Aquí, el mismo pueblo, pero el pueblo son los habitantes, ¿no? Eso lo que reflejaba era el temor que menciono de las élites de los sectores populares. Y ellos se sentían más seguros de conservar sus antiguos privilegios y
y sus antiguos usos y costumbres, pasando a formar parte de un imperio. Es decir, habíamos sido parte de un reino, nos integramos a un imperio. Además, como las élites eran básicamente comerciantes, veían ventajas comerciales en pasar a ser parte de un gran estado como sería el Estado mexicano. Pero bueno, no todos pensaban así, ya lo estudiamos también en la escuela, en discusiones en el diversificado, de que aunque en Guatemala se proclamó la anexión a México, hubo oposición en varios países, particularmente El Salvador, y también algunas ciudades de Honduras y Nicaragua no estuvieron de acuerdo, pero el emperador Iturbide envió un ejército al mando de Filísola, general Filísola, para ayudar a los que querían la anexión y someter a los que se oponían, particularmente El Salvador. Este ejército estaba en Centroamérica, acababa de someter a los opositores en El Salvador, cuando sucedió que tal imperio no duró mayor cosa. Casi un año y medio después fue derrocado por un contramovimiento republicano. Entonces, bueno, ¿en qué quedamos? Habíamos pasado a formar parte de un estado que era el Estado mexicano, que tenía una forma de gobierno monárquica imperial, y de repente desaparecía. Fue entonces cuando ya a todos no les pareció la idea de formar parte de la República de México, porque lo que les había llamado la atención era la forma de gobierno. No es lo mismo ser parte de un imperio que de una república. Entonces, los que habían opuesto a la anexión a México lograron la mayoría, y fue cuando el 1 de julio de 1823 se volvió a declarar la independencia de España, de México y de cualquier otro país. Entonces, ahora sí, ¿qué forma iban a tomar políticamente los países que formaban antiguamente el Reino de Guatemala? Pues constituyeron lo que se denominó la República Federal de Centroamérica. Es decir, que Guatemala, después de la independencia, fue brevemente parte del Imperio Mexicano, del Estado del Imperio, y después de un Estado que se creó, pero que era no solo Guatemala, sino toda Centroamérica, la República Federal de Centroamérica. Y en 1824 se aprobó la Constitución de la República Federal, que vamos a analizar después, que es el primer instrumento constitucional que nos rigió. Fue pues un instrumento no solo para Guatemala, sino para toda Centroamérica. En ese marco éramos 5 estados, ¿verdad? Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. Se creó un 6º estado, que fue el estado de Los Altos. El estado de Los Altos, seguramente algunos de ustedes, compañeras y compañeros, están viendo esta presentación desde Xela, ¿verdad? O desde el occidente del país, y ya conocen muy bien la historia, porque el estado de Los Altos constituía buena parte de lo que es ahora el altiplano de Guatemala. Parte de Huehuetenango, parte de San Marcos, parte de la Corte de Chisepeque. Eso era un estado diferente, iba a ser el 6º estado. Ahora, ¿pero qué pasó con Chiapas? Recuerden ustedes que aparecía en el mapa. Lo que pasó con Chiapas es que en el momento que se aprueba la Constitución de la República Federal, Chiapas había optado por no pertenecer a Centroamérica más, sino unirse a México. Pero, ¿y esto? ¿Cómo sucedió? Bueno, ciertamente Chiapas tenía sus relaciones comerciales, sus comunicaciones más desarrolladas hacia México que hacia Centroamérica. Pero aún así, es muy discutible que Chiapas realmente se haya querido unir a México. Lo que hubo en Chiapas fue dos momentos en que las autoridades de lo que sería el estado de Chiapas, ¿verdad?, de la provincia en esa época, se reunieron en una primera sesión, decidieron unirse a México. Hubo impugnaciones sobre la legitimidad y legalidad de esa reunión, y una segunda reunión en la cual revocaron la decisión.
de unirse a México y decidieron unirse a Centroamérica. ¿Cómo es tan fácil? Bueno, es que no es que no eran, digamos, así grandes consultas populares, porque las comunicaciones eran muy malas. Lo que había eran reuniones de grupos pequeños, ¿no? Autoridades, ¿verdad? Con representación de los diversos, lo que llamaríamos ahora municipios, como unas asambleas. Y ahí están tomadas las decisiones. Pero lo que sucedió es que cuando el ejército de Filísola, fue el general que había mandado Iturbide para apoyar la unión a México, iba de regreso cuando se acabó la unión, pasó por Chiapas. Y entonces, estando el ejército mexicano dentro de Chiapas, se volvió a revisar por tercera vez la decisión de unirse o no, y entonces supuestamente hubo una especie de plebiscito que decidió unirse a México, pero con la presencia de las tropas mexicanas, Centroamérica no aceptó en absoluto la legalidad de esa decisión y grandes sectores de la población de Chiapas no lo aceptaron. Por eso es que cuando se creó la Constitución de la República Federal, se dijo que el territorio que iba a abarcar Centroamérica era el territorio del antiguo reino de Guatemala, con excepción de Chiapas, pero que Chiapas se podía incorporar a Centroamérica cuando así lo deseara. Bueno, vamos a pasar por favor a la siguiente, Andrea. Miren, este es el escudo, se los pongo para ilustrarlos. En un primer momento, este nuevo estado que estaba surgiendo se llamó Provincias Unidas de Centroamérica. Pero cuando se aprobó la Constitución, cambiaron el nombre a República Federal de Centroamérica. Y tuvo existencia en los años que ven ustedes, del 1824 a 1838. Durante ese periodo existió el Estado de Centroamérica y Guatemala era una provincia, pero con el nombre de Estado. Es decir, aquí el nombre de Estado tiene dos significados, ¿verdad? Tiene el significado que vimos teóricamente en la sesión pasada, pero también se usa a veces como sinónimo de provincia. Pues tenemos parte de esta República Federal. Ustedes pueden ver que ahí están los 5 volcanes que son las partes de Centroamérica. El gorro frigio, ese gorrito rojo es el símbolo de la libertad. Ese venía de la Revolución Francesa, porque durante la Revolución Francesa los que derrocaron a la monarquía usaban ese gorro como símbolo. Y desde entonces ha quedado como un símbolo internacional de la libertad. Y bueno, sobre el mar, bueno, está bonito, ¿verdad? Un escudo, está bien. Todavía se usa un poco. Cuando se creó el SICA, el Sistema de Integración Centroamericana, todos esperábamos que se retomara este escudo. Y en lugar de eso tomaron una especie de esquema matemático, que a mí me parece feo, pero en fin, eso ya es otra historia. Pasemos a la próxima, por favor. Algunos historiadores dicen que parte de los problemas que condujeron a la desintegración de Centroamérica tuvieron que ver con la forma en que se diseñó lo que iba a ser el Estado a través de esta Constitución de 1824. Es un instrumento complicado y está dividido en dos partes. La primera parte establece lo que va a ser el Estado de Centroamérica en su totalidad y crea las instituciones propias de la democracia liberal. Por ejemplo, establece un jefe de Estado para Centroamérica, un presidente con su vicepresidente, además jefe de Estado, un Congreso federal, divide los 3 poderes, el Congreso, el Ejecutivo, un poder judicial federal, y luego establece también una estructura similar para cada uno de los provincias. En este caso lo llama la Constitución Estados. Ahí se reconoce a Guatemala como uno de los estados, pero en el sentido de sinónimo de provincia, que forman parte del Estado centroamericano, la República Federal. Y este arreglo fue muy complicado, sobre todo porque se escogió la modalidad federal. Es decir, resulta que cada uno de los estados
o sea, las provincias, tenía también su propio poder ejecutivo, su Congreso, su poder judicial, es decir, se replicaba. Había una estructura de los tres poderes a nivel centroamericano federal y había otro para cada uno de los estados. Esta estructura federal se tomó en lugar de una unitaria. Algunos historiadores dicen, si se hubiera acogido una estructura unitaria, quizás se hubiera conservado Centroamérica, es decir, un jefe de Estado para toda Centroamérica, un Congreso para toda Centroamérica, en que cada provincia mandara a sus diputados, un solo organismo judicial, pero en lugar de eso, lo dividieron. Sin embargo, eso tiene que ver con la competencia que había entre los federalistas y los unionistas, porque había mucha discusión sobre cómo se iba a constituir Centroamérica, si iba a ser federal o si iba a ser unitaria. Pasemos a la próxima, por favor, Andrea. El Estado centroamericano confrontó estos problemas. El primero dice debilidad de lealtad a la federación y fortaleza de las lealtades locales. En la sesión pasada vimos la importancia que tiene la lealtad hacia el Estado, pero en ese caso la idea de los centroamericanos no generaba la intensidad de lealtad que sentían las poblaciones hacia sus provincias. Y esto se debía en buena medida a que durante el Reino de Guatemala las comunicaciones habían sido muy malas entre todas las provincias. Los caminos eran terribles. Y además recuerdo que durante mucho tiempo el Imperio Español había determinado que las colonias no podían comerciar entre sí sino solo a través de España. Esto es muy importante señalar. No se había creado un mercado centroamericano, sino que se habían creado mercados en cada una de las provincias. Y eso refería a lo que está en el segundo bullet. Había una competencia entre las élites comerciales y sobre todo había resentimiento porque en las provincias pensaban que los comerciantes de Guatemala, que eran al mismo tiempo el grupo social dominante, monopolizaba el comercio exterior. O sea que, ponte tú, querían exportar algo en Nicaragua, lo mandaban a Guatemala y Guatemala lo exportaba y mientras tanto las ganancias se diluían. Guatemala se quedaba con una buena parte, la élite de Guatemala. Por cierto que eran después de la independencia de las comunicaciones pues, internacionales, el acceso al comercio internacional se hacía básicamente a través de Belice, porque no había buenos puertos. Luego el bullet es que cuando surgió el Estado, la Federación encontró las arcas del Estado vacías, no tenían dinero. Eso es porque ya durante la colonia, en ocasión, el Reino de Guatemala había tenido que recibir subsidios del Imperio Español, también del virreinato, en México, porque generaba muy pocos ingresos propios. Los impuestos no eran suficientes y mucha parte de eso tenía que irse hacia el exterior. Entonces, y luego cuando fue esa anexión a México, para lo único que sirvió es para que el ejército de Filísona, al intervenir en Centroamérica, se vaciara las arcas. Entonces la Federación no tenía dinero. Era muy difícil mantener una estructura de un jefe de Estado, un Congreso y un organismo judicial a nivel de toda la Federación y luego que cada Estado lo replicara y nadie tenía dinero. La Federación, en ese tiempo no había Banco Internacional de Desarrollo ni nada parecido. La Federación recurrió a pedirle un préstamo a casas comerciales británicas. Esa fue la famosa deuda inglesa. Algunos de ustedes pueden oír hablado de ella, porque la deuda inglesa se contrajo en tiempo de la Federación. Y van a creer ustedes cuando se terminó de pagar por parte de Guatemala. El último pago lo hizo el gobierno de Julio César Méndez Montenegro en el siglo XX. Estuvimos pues un siglo pagando la tal deuda inglesa, de la cual, por cierto,
Se suponía que era un dinero que iba a servir para crear infraestructura del Estado, pero básicamente se fue en las guerras que vinieron después. Entonces, la falta de dinero también no le dio viabilidad al Estado. Luego, el conflicto ideológico entre liberales y conservadores, y entre unionistas y federalistas. En esa época no existían las ideologías del siglo XX. No había comunistas y anticomunistas. No había socialistas y capitalistas. Lo que había era liberales y conservadores. Bueno, ¿y cuál era la diferencia? Los liberales eran una corriente ideológica que quería modificar las estructuras políticas y sociales que habían imperado durante la colonia, guiándose principalmente por el ejemplo de Estados Unidos. Estados Unidos estaba ya construyendo su modelo político, y también por los modelos políticos que venían de la Revolución Francesa. Y los conservadores eran grupos sociales que se habían sentido muy cómodos en tiempo de la colonia y con los usos, costumbres, formas de vivir, distribución del poder y de la riqueza de esa época, y que pensaban que los cambios les iban a afectar en sus privilegios, pero además en su forma de vivir. Unos liberales, otros conservadores. Y luego lo que ya dije, unos pensaban que Centroamérica tendría que ser un estado unitario, con un solo poder, y los federalistas que había que dividir el poder para darle a cada provincia. Y luego la integridad territorial. Debido a que Centroamérica primero era débil y luego se dividió casi inmediatamente, no pudo reaccionar ante la anexión que hizo México de Chiapas. Pero como Chiapas lo anexaron con la presencia de un ejército mexicano, Centroamérica no tenía una fuerza militar capaz de oponerse, no pudo hacer nada. Y lo de Belice, que ya lo empezamos a ver la vez pasada y lo vamos a ver más adelante. Sigamos, por favor, Andrea. Entonces, ¿por qué desapareció la federación? Fueron las guerras centroamericanas las que despedazaron la federación. Esto de la guerra, ese fenómeno, ¿se acuerdan que lo vimos en la parte teórica la semana pasada? Es una maldición de la cual la humanidad no se ha podido librar. Porque claro, había dificultades que ya dije antes en el cuadro anterior. ¿Por qué no se intentó negociar, conversar? Hubo intentos, por supuesto. Algunos dijeron lo que hay que hacer es que hay que reformar la Constitución. Ahí viene parte de los problemas. Y sí, hubo intentos de convocar una asamblea constituyente y modificarla y todo eso. Pero más bien rápidamente los grupos en contienda recurrieron a las armas. ¿Pero por qué tan rápido? Acabamos de alcanzar la libertad y ya despedazarse unos con otros. Pues lamentablemente en esa época, ya lo dije la vez pasada, se consideraba que los estados tenían derecho a recurrir a los medios armados para alcanzar objetivos de política del Estado, ya sea de política exterior o de política interior. Esa era, pues, digamos, parte de los usos internacionales. Es difícil pedirle a gente que vivió en el siglo XIX que pensara como pensamos nosotros ahora. Pues bueno, no nos ponemos de acuerdo, pues vamos a armarnos. Y hubo una serie de guerras. Aquí hay que distinguir, menciono rápidamente 3 nombres. Mariano Gálvez. Mariano Gálvez fue jefe de Estado de Guatemala en el tiempo de la Federación. Él no mandaba a Centroamérica, solo Guatemala. Pero era liberal y quiso introducir en Guatemala una serie de reformas, ya como dije, inspiradas en las de Estados Unidos y las de la Revolución Francesa. Pero esas chocaban con la cultura, los usos y costumbres de los conservadores que venían de la colonia. Entre otras cosas, el papel de la Iglesia Católica, que en tiempo de la colonia la Iglesia Católica estaba muy unida al Estado, no había separación. En cambio, el liberalismo era laico. Ya venía eso de la Revolución Francesa, separación de la Iglesia y del Estado. Pero yo creo que esto de Mariano Galo ustedes ya lo estudiaron, si no en primaria, pero en diversificado, ¿verdad? Entonces, hasta decir que las reformas que introdujo Mariano Gálvez, que fueron la primera reforma liberal para modernizar el Estado de Guatemala,
en ese caso la provincia de Guatemala, fueron resistidas violentamente por los conservadores. A nivel de Centroamérica, fue Francisco Morazán de Honduras, que fue jefe de Estado federal, no solamente de Honduras, sino que toda Centroamérica, quien intentó mantener la unidad y las reformas. Lo que no, digamos, no favoreció a la federación es que los liberales tendían a mantener la unidad, la integración centroamericana, mantener la federación. Y entonces eso hizo que los conservadores tendieran a ser separatistas. Y aquí es el papel que jugó para Guatemala uno de los más grandes caudillos que ha tenido Guatemala, que fue Rafael Carrera, que lo vamos a ver después. Y el clima de esas luchas fue los combates, inclusive entre un ejército mandado por Morazán y otro por Rafael Carrera, que finalmente Carrera fue el triunfador. Cuando los conservadores ganaron las guerras, por lo menos en Guatemala, entonces acordaron separarse de la federación. Pero no hay que decir que Guatemala fue, digamos, el responsable, porque otros estados también se empezaron a separar. Pero en 18 de marzo de 1847 es cuando entra en vigor el decreto que creó la República de Guatemala. Ese es el origen del Estado guatemalteco. O sea, esa efeméride, 18 de marzo, también podría conmemorarse, pero estoy seguro, compañeras y compañeros, que ustedes nunca la han conmemorado. En realidad, que yo sepa, en Guatemala nunca ha habido algún feriado o algo, ¿no? ¿Por qué razón? Pues porque fue una realización de los conservadores, y los gobiernos conservadores fueron sucedidos por décadas de gobiernos liberales que negaron todo lo que los conservadores habían hecho, y por lo tanto eso hizo que la fecha de creación de la República de Guatemala fuera olvidada. Bueno, ahí comenzó el Estado de Guatemala y la Constitución de la República Federal dejó de tener vigencia, por supuesto. Pero Guatemala no emitió una constitución, sino que le llamaron un acta constitutiva. Es un documento muy pequeño, de 18 artículos, y básicamente le da todo el poder al jefe de Estado, o sea, al presidente. Sí hay una especie de algo parecido a un organismo legislativo, pero con muy pocos poderes, y también un poder judicial, pero todo supeditado al poder del ejecutivo del presidente. El primer presidente de la República de Guatemala fue Rafael Carrera, y por añadidura, después de asumir, lo declararon vitalicio. Vitalicio quiere decir de por vida. Imagínense ustedes, ahí no había, entonces, un tribunal supremo electoral no hubiera tenido trabajo, no había elecciones. El presidente estaba ahí de por vida, un poco como los reyes, ¿verdad? O los emperadores. Pero esa fue digamos, el concepto que tuvieron los conservadores. Pasemos a la próxima, por favor. Esto lo vamos a ver más adelante en detalle. El Estado de Guatemala tenía una situación que resolver. Ya dijimos la vez pasada que para que un Estado sea como tal, no solo tiene que existir, tiene que ser reconocido por sus pares. Y en ese caso tenía que ser reconocido por España, que era la antigua colonia. España tenía que aceptar que ya no era colonia, que era un Estado independiente, y por Gran Bretaña. ¿Y por qué por Gran Bretaña? Porque esa era la potencia mundial de la época, como decir Estados Unidos ahora. Entonces, mucho esfuerzo fue buscar que España y Gran Bretaña reconocieran que Guatemala era una república independiente. El segundo es la pérdida del Soconusco. El Soconusco es una parte, era durante la colonia en tiempo del Reino de Guatemala, una parte de Chiapas. Pero, como ya les comenté, las condiciones reales en que Chiapas, entre comillas, se separó de Centroamérica bajo ocupación de un ejército mexicano, y que además muchas partes de Chiapas no lo aceptaron. Una parte fue el Soconusco. El Soconusco no aceptó la idea de separarse de Centroamérica y dijo, bueno,
También Chiapas, por lo menos Ciudad Real se separa, ahora tus tierras, pero nosotros no. Nos queremos seguir siendo parte de Centroamérica. Y por consiguiente, cuando existió la República Federal, reconoció a Soconusco como parte de Centroamérica. Inclusive Soconusco mandó diputados al Congreso Federal. Pero cuando México se enteró de eso, sencillamente mandó tropas, porque dijo, no, Soconusco no se puede decidir, no puede separarse por su cuenta, porque es parte de Chiapas, y Chiapas ya se unió a México. Soconusco dijo, no, porque es el derecho de autodeterminación, pero no aceptamos unirnos a México, queremos unirnos a Centroamérica. Y al crearse la República de Guatemala, correspondía que Soconusco fuera parte de Guatemala. Si eso hubiera así, se hubiera mantenido, ahora, por ejemplo, Tapachula, donde muchos vamos a hacer compras a veces, pues sería una ciudad centroamericana, ¿no? México mandó tropas, en un momento dado, Guatemala mandó tropas también, por lo menos hasta Tapachula, pero no se llegó a un choque armado que seguramente hubiera perdido Guatemala, sino que se dijo, bueno, vamos a dar un compás de espera y ambos nos retiramos y Soconusco se queda solamente bajo el control de sus autoridades municipales. Mientras decidimos, vamos a negociar. Así se quedó durante 10 años más o menos en Soconusco, como que fuera semi-independiente. El otro tema es que el Imperio Británico estaba penetrando en Centroamérica. Había ocupado la Mosquitia, que es la parte norte, la parte caribeña de Honduras y de Nicaragua. Había ocupado las islas de la Bahía, por ejemplo, donde está Roatán, que muchos van de vacaciones, también lo ocuparon los británicos, y Belice, con el fin de acentuar su presencia en el Caribe. Luego hay que destacar el papel de Estados Unidos, que Estados Unidos pues entró con bastante fuerza a competirle a Gran Bretaña el papel de potencia hegemónica, en esa época no mundial, pero sí en las Américas. Y luego está la Guerra Nacional de Centroamérica, eso lo deben haber ustedes estudiado, por lo menos en Diversificado. Esa guerra consistió en lo siguiente. Cuando terminaron las guerras que se despedazaron a la Federación, no acabaron, porque entonces las guerras continuaron entre conservadores y liberales adentro de cada país centroamericano, que es una desgracia histórica, ¿no? Y en Nicaragua estaban peleando los liberales y conservadores, y los liberales tuvieron la mala idea de traer a una fuerza mercenaria norteamericana. Estaba dirigida por William Walker. Esta fuerza que les pusieron el nombre de filibusteros, pero está mal puesto, porque filibustero es un sinónimo de pirata, y estos no eran piratas, eran mercenarios. Estos llegaron a Nicaragua, y debido a la superioridad en sus equipos militares y a su entrenamiento militar, no solo efectivamente decidieron la guerra civil a favor de los liberales, sino que después derribaron al gobierno liberal y se apoderaron del Estado de Nicaragua. O sea que el Estado de Nicaragua perdió su autonomía, porque pasó a ser dominado por esa fuerza militar, la cual restableció la esclavitud en Nicaragua. ¿Por qué? Porque esa fuerza mercenaria venía del sur de Estados Unidos. En esa época estaba dividida todavía entre el norte, que era capitalista, industrial, y el sur, que era semifeudal, esclavista. Y la idea de Walker era, imagínense, controlar todo Centroamérica y convertirla en un estado más del sur de Estados Unidos. Ante esa amenaza, los países centroamericanos olvidaron sus rencillas y se unieron y formaron un gran ejército centroamericano. Guatemala mandó su contingente para poder derrotar a Walker y expulsarlo. Pero eso lo que provocó fue un gran temor de Estados Unidos, porque la fuerza había venido de Estados Unidos. Mientras tanto, como Estados Unidos y Gran Bretaña estaban disputando quién controlaba Centroamérica. Ahora, ¿de dónde ese repentino interés, tanto de Estados Unidos como de Gran Bretaña, sobre Centroamérica? ¿Por qué razón? Bueno, se había descubierto el oro
en la parte este de Estados Unidos, principalmente en el estado de California. Aquí, entre paréntesis, te digo que México nos quitó a nosotros Chiapas y Soconusco, correcto. Pero Estados Unidos le quitó a México el 55% de su territorio en una guerra al principio del siglo XIX. Y esto me recuerda a mí un chiste que yo le oí al presidente Arzú. Yo lo acompañé en una visita a México. Y le dijo al presidente mexicano, mira, vos, ¿cuándo me devolvés Chiapas y Soconusco? El presidente mexicano le contestó, pues cuando Estados Unidos me devuelva Texas y California. Chistosos, ¿no? Pues claro, Texas era parte de México, imagínense, California también, Arizona, Nuevo México. Bueno, se los quitaron a la fuerza, hubo una guerra, ahí sí que fue una guerra de agresión norteamericana, que quería más territorio, no había excusa de nada. En esa época, repito, mi Estado dice, tengo objetivos de política exterior. Estados Unidos decía, quiero expandirme hacia el este, ahí está México, no importa, se lo vamos a quitar a la fuerza. Y se lo quitó en una guerra que México perdió todas las batallas. Los que han ido a México de visita, muchos vamos a México, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hemos visitado Chapultepec, que es el castillo de los niños héroes, que murieron resistiendo la invasión norteamericana, cabalmente, porque los americanos llegaron a tomarse la Ciudad de México? Pues resulta que al descubrirse oro, era muy difícil trasladarse del este al oeste. Estados Unidos es muy grande. En esa época todo el centro de Estados Unidos todavía estaba ocupado por los pueblos originales, lo que en las películas llaman pieles rojas, que en todas las películas de vaqueros, interminables, ahora, antes se miraban en el cine, ahora se miran en videos. La conquista del oeste era muy difícil trasladarse del este al oeste, entonces buscaron una ruta, o ya la vuelta a América, pero era ir hasta el extremo de América, pasar el estrecho de Magallanes, que es muy peligroso. En cambio, Centroamérica, como es muy delgado, era muy fácil. Y lo que hicieron los empresarios norteamericanos fue construir un ferrocarril en Panamá, que es la parte más estrecha. Y entonces la gente viajaba a Panamá, cruzaban el istmo y se embarcaban del otro lado. Pero también se empezó a hablar de un canal. En un principio se pensó que el canal podía ser a través de Nicaragua, por los Grandes Lagos. Bueno, pero eso iba a ser una cosa muy estratégica. ¿Y quién lo iba a dominar? Inglaterra, que ya estaba ubicada en Centroamérica, pero Estados Unidos no dijo, ustedes no, ahora es nuestro turno. Bueno, habían tenido una guerra Estados Unidos e Inglaterra en 1812, pero ya no querían otra guerra. Entonces, en las discusiones de Clayton-Buller y en 2 tratados, se pusieron de acuerdo. Entre otras cosas, en Clayton-Buller, en Gran Bretaña, digamos, cedió ante Estados Unidos, en el sentido de que se iba a retirar de Centroamérica y que si se construía un canal, ese iba a ser internacional, no iba a dominar nadie. Pero tanto en Clayton-Buller como en otro tratado que después no se llegó a ratificar, Gran Bretaña puso una salvedad, un artículo de excepción que dijo, sí, nos retiramos de Centroamérica, estamos de acuerdo, todo lo que sea, pero con excepción de Belice. Ellos querían reservarse Belice. Y entonces en el tratado Clayton-Buller se dice, bueno, entonces que Gran Bretaña y Guatemala se pongan de acuerdo. Desde el punto de vista del derecho internacional de nuestro tiempo, eso es una verdadera barbaridad. Es decir, 2 grandes países discuten sobre el destino de un tercer país sin que se esté presente. En Guatemala nunca lo invitaron a las pláticas que dieron lugar a los tratados de Clayton-Buller y de Dallas-Clarence. Inclusive sobre Clayton-Buller se enteraron por la prensa, pero así era la realidad de cómo se manejaba la política internacional. Y luego viene el famoso tratado Aycinena-Huayque de 1859. Ese es un tratado fatal para Guatemala, porque fue un tratado que Inglaterra estaba interesada. Dijo, bueno, ya se resolvió esta cuestión, Belice la retenemos nosotros, entonces lo que queremos es que se delimiten los límites. Y para eso invitamos a Guatemala a que se firme un tratado. El embajador Huayque representó a Gran Bretaña y Aycinena, don Pedro Aycinena, era el canciller de Guatemala. Y
esa convención Aycinena-Huayque tiene 6 artículos en los cuales se limita dónde está el territorio que ocupa lo que en esa época se llamaba el establecimiento de Belice y dónde comienza Guatemala. Y tiene un 7º artículo que dice que Gran Bretaña y Guatemala se comprometen en forma conjunta a construir un acceso de Guatemala a la costa del Caribe. Ahora veamos, por favor, la siguiente diapositiva. Bueno, eso, y ustedes lo deben conocer, compañeras, compañeros, y si no, tengámoslo en mente porque es una tragedia para Guatemala. Lo que está en verde es una parte de Belice que España le dio permiso a Gran Bretaña para que ciudadanos británicos se establecieran ahí para cortar el palo de tinte, un palo del cual se sacaba un colorante, en una concesión de 1783. 3 años después ampliaron la concesión a la parte que está en amarillo, ya no solo para cortar palo de tinte, sino para cortar caoba. En esa época la caoba se puso de moda en Gran Bretaña para fabricar muebles finos y también para construir navíos que eran de madera y también para el mercado norteamericano. Hay tratados entre España e Inglaterra en que dan ese permiso, pero España se reservaba la soberanía. Decía, bueno, yo les doy permiso para que vayan, corten la madera, pero esos territorios le pertenecen al Imperio Español. Nunca se dio a España su soberanía. La parte blanca que ven ustedes entre la verde y la amarilla es una zona que se conoce como bandera española, porque no fue incluida en las concesiones. Entonces, teóricamente seguía perteneciendo, no estaba, digamos, sujeta a esas limitaciones. Pero toda la parte celeste no estaba en los tratados. Entonces, cuando se llegó a la independencia, primero la Federación Centroamericana y después Guatemala, se percataron de que los británicos que habían recibido las concesiones se habían salido de las concesiones y se habían extendido hasta el Sartún, en la parte de abajo. Habían ocupado ilegalmente toda la parte azul, pero sin ningún título. Esto del título es importante porque, por ejemplo, algunos de ustedes pueden ser propietarios de una vivienda, ¿no? De repente alguien llega a la casa mía y le dice, esta casa es mía, y ustedes le dicen, no, aquí está. ¿Quién tiene el título de propiedad? Yo lo tengo, entonces váyase. El título de propiedad de la parte azul seguía siendo de España. Y con la independencia, ese título de propiedad pasó primero a Federación y después a Guatemala. Entonces, Guatemala estuvo pidiéndole a Gran Bretaña más o menos este argumento. Bueno, podemos reconocer que ustedes habían recibido de España un título, pero imperfecto, para la parte norte, pero la parte azul, retírense ahí, esos pertenece a nosotros. Pero en el tratado de 1859, lo que firmó Guatemala es un reconocimiento a lo que Gran Bretaña decía que eran los límites, y reconoció entonces el dominio británico sobre la parte azul. El territorio de Belice son más o menos 22.500 kilómetros cuadrados. Y además, ese territorio da a lo que es la segunda cadena de cayos más extensa del mundo después de la de Australia, que son todas las especies de islitas que ven ustedes en el mar, que es una parte riquísima y que además es una parte muy hermosa. Inclusive en Guatemala, a veces las Semanas Santas hacen excursiones. Ustedes, no sé si algunos de ustedes fueron o bien lo ven en la prensa, que dicen, vamos a los cayos de Belice. Se están refiriendo a que salen de acá y se van a estos cayos, ¿verdad? Pero todo esto, esta cadena, pertenece a la parte azul que debería regresar a Guatemala. El argumento central que tiene Belice ahora es
No, pues Guatemala ya le concedió a Gran Bretaña que le reconoció los límites, así que esos límites son nuestros. ¿Por qué lo hizo Aycinena? Por una mezcla de incapacidad, de realismo y de extrema ingenuidad, lindando en la tontería. Realismo porque Gran Bretaña lo que estaba amenazando era, bueno, si no hacemos límites, nos vamos a expandir hacia acá, ¿verdad? Ya inclusive decía, aparecieron documentos donde decían, vamos a extendernos hacia Flores, o sea, hasta esta parte de acá. El temor de que si no se aceptaban los límites, lo que íbamos a correr es perder parte de Petén. Gran Bretaña, así como cualquier estado, imponía sus decisiones a la fuerza. Guatemala no tenía la menor posibilidad de resistir militarmente a Gran Bretaña. Y capacidad, porque debían haber negociado mejor. Es decir, está bien, vamos a reconocer límites, pero vamos a fijar de nuevo los límites. Por lo menos deben haber fijado un límite acá, no sé, para garantizar una salida al mar de Petén. Y la extrema tontería, ingenuidad ligada a tontería, es que la única concesión que obtuvo Guatemala fue que se iba a construir un camino de Guatemala a algún lugar de la costa del Caribe. Ustedes dirán, pero un territorio de ese tamaño a cambio de un camino, ¿qué negociación es esa? Bueno, hay que ponernos en la época. No había comunicaciones. Para llegar de Guatemala a la costa del Caribe era una hazaña, mucha gente hasta se moría. Entonces, para desarrollar el comercio, la vinculación de Guatemala al mercado mundial, se necesitaba una salida propia, un puerto. Guatemala no lo podía construir. Gran Bretaña verbalmente dijo, no, les vamos a dar ese camino, se lo vamos a construir. Pero fíjese lo que le dijo Guayque a Aycinena. Fíjate, no era Aycinena. Por el tratado Clayton-Williams nosotros no podemos consolidar una apropiación de un territorio americano porque nos comprometimos con Estados Unidos a no hacerlo. Entonces vamos a redactarlo de tal forma que no parezca que estamos dando el terreno, ese camino a cambio del territorio, sino que vamos a poner una redacción que dice que ambas partes nos vamos a colaborar para hacer el camino, pero en los hechos no se los vamos a hacer. Y van a creer ustedes que Aycinena lo aceptó. Eso es también en la historia diplomática de Guatemala uno de los, digamos, gafes más grandes que han habido. Francamente, este señor Aycinena, él reconoció después, él decía, bueno, es que él me dio su palabra como caballero inglés, que no se iban a construir el camino. Aunque no se pusiera por escrito, dio su palabra. Imagínense ustedes. Entonces, después, cuando se ratificó la convención, lo que dijeron los británicos, mire, ese artículo 7 no dice que nosotros no vamos a construir ni nada. Dice que vamos a poner nuestro mejor esfuerzo en forma conjunta. Es decir, que ustedes también pongan la mitad, y nosotros ponemos la mitad. Y bueno, para ponerse las breves, compañeras y compañeros, esa es la base de la disputa que tiene Guatemala con Belice. Que puesto que Gran Bretaña no cumplió su parte, esa convención es inválida y el Congreso la declaró caduca en 1946. Por lo tanto, en teoría, toda la parte azul debería revertir a Guatemala. Hemos estado en esa pelea desde esa época y actualmente el caso fue, como no nos pusimos de acuerdo nunca, el caso fue ahorita ante la Corte Internacional de Justicia, que es la que va a tomar una decisión. Bueno, vamos a volver ahora al régimen conservador, que duró 30 años. Y vamos a ver una pequeña peliculita sobre Rafael Carrera. Un poco de cine cae bien, ¿verdad? Ahora estoy gestionando. Andrea nos va a poner la peliculita.
¿Será que es cine mudo? Me parece que... Aquí vamos a cortarlo, Andrea. Okay. Bien, sobre Carrera, es la figura central en el gobierno de los 30 años de los conservadores, que básicamente trataron de restaurar en lo posible las formas políticas, sociales, culturales y económicas de la época de la colonia. Se suele tener una visión muy negativa del gobierno conservador. También tuvo aspectos positivos. La
economía se basó básicamente sobre la exportación de la cochinilla, que es un pequeño insecto del cual se extrae un colorante, el rojo grana. Esto era un cultivo básicamente en pequeñas unidades familiares, porque es un insecto que vive sobre los nopales. Se cultiva mucho en Matitlán, por ejemplo, en esa zona cerca de Guatemala. No era una economía muy fuerte. Carrera restauró, digamos, el poder de la Iglesia Católica que había sido desmantelado durante el gobierno liberal. Fue un gobierno autoritario. Ya les expliqué que aunque el acta constitutiva reconocía algunas garantías, realmente era un gobierno autoritario y dictatorial, y sobre todo cuando se le proclamó presidente de por vida. Fue muy exitoso en el campo militar porque desafió los esfuerzos que hicieron gobiernos liberales de Centroamérica para derrotarlo. Sobre todo ganó la batalla de Larada, que es la acción militar más grande que ha ganado Guatemala. Larada queda en Chiquimula, hay un monumento. Pero se puede decir que hubo cierto como congelamiento en el tiempo de Guatemala, que se aisló de las grandes reformas que estaban teniendo lugar en el mundo. Aunque en los últimos años se empezó a introducir el cultivo del café, pero la carencia de medios de comunicación no permitió que este cultivo impactara el desarrollo económico de Guatemala. Uno de los aspectos positivos que tuvo el régimen conservador fue el relativo respeto que tuvo para los pueblos indígenas. En esa época todavía tenían control comunitario de sus territorios. El cultivo de la cochinilla no necesitaba grandes extensiones, era concentrado. Es decir, había pocas haciendas. Y los pueblos indígenas vivían, digamos, como se suele decir, más o menos dejados en paz por el Estado. De manera que hay partes positivas y partes negativas de lo que fue el gobierno conservador. Pero era evidente que mientras el mundo iba evolucionando, mientras las fuerzas productivas iban desarrollando la revolución industrial en Europa y en Estados Unidos, y además en Estados Unidos la guerra civil norteamericana decidió finalmente el triunfo del norte, que representaba la modernidad, el avance, la industrialización sobre el sur retrasado. Guatemala estaba como aislada de estos avances, estaba congelada. Y cuando murió Rafael Carrera, que tenía una figura muy fuerte, y fue sucedido por Vicente Serna, pues se inició lo que fue la segunda reforma liberal, presidida por García Granados y Justo Rufino Barrios. Vamos a comenzar en este periodo tan importante con otra peliculita. Este fue el sucesor de Carrera. Cuando murió Carrera, asumió Vicente Serna. Ahí ya no fue de por vida, sino que ya se volvieron a las elecciones, se ganó unas elecciones y fue reelecto. Estamos recordando lo que fue el régimen conservador. La figura del arzobispo, porque en esa época la iglesia tenía mucha injerencia sobre el Estado. Serapio Cruz, que fue un militar que se alzó contra los conservadores, estaba muy ligado a los sectores populares y quiso impulsar una reforma, que le cortaron la cabeza. La congelaron y la mandaron a Guatemala, pero a pesar de todo, Serna no logró mantener el poder.
Barrios y García Granados organizaron una invasión, consiguieron armas modernas en Estados Unidos. Básicamente los nuevos grupos económicos, que no eran solo los comerciantes, sino los cultivadores del café, necesitaban un Estado moderno, que no podía desarrollarse el cultivo del café en las condiciones del Estado conservador. Asumió el poder García Granados cuando triunfó la revolución. Los liberales crearon el ejército de Guatemala, la bandera de Guatemala, el escudo de Guatemala. Esto es lo que mencioné, que Guatemala dependía económicamente del cultivo de la cochinilla. Ya se había introducido el café, pero no se había logrado desarrollar. Aquí está el cultivo del café. Los ferrocarriles fueron introducidos también por la reforma liberal y la creación de las grandes plantaciones de café, pero necesitaban transporte, por eso era fundamental tener ferrocarriles. Justo Rufino Barrios sucedió a Miguel García Granados y se le atribuye como el creador, digamos, del moderno Estado de Guatemala. Ustedes recuerdan que hay una gran estatua de Justo Rufino Barrios, pero también modernizó la educación, que antes estaba a cargo de la Iglesia Católica. Lo que sí hay que tomar es que para el cultivo del café necesitaba tierras. Y aquí está, es importante, la Constitución de 1879. Esta fue la constitución más longeva en la historia de Guatemala. Aprobada en 1879, estuvo vigente con reformas hasta 1945. A la muerte de Justo Rufino Barrios en la batalla de Chalchapa, José María Dorantes asumió la presidencia. ¿Podemos cortar aquí, por favor, Andrea? Bueno, esto sí está bien. Mira la pérdida de la provincia de Chiapas. Esto lo voy a analizar después. ¿Lo dejo o...? Si quiere, veamos el siguiente. No estoy seguro de que se nos está yendo mucho el tiempo. Ya. Ponga la próxima, por favor. Ahora la siguiente. El siguiente cuadrito. Hasta la fecha hay una especie de... Se tiende a pensar que Justo Rufino Barrios es uno de los grandes prohombres de la historia de Guatemala. Desde luego lo es, porque a él y a García Granados le debemos el moderno Estado de Guatemala, ya con una constitución moderna, con medios de comunicación, ferrocarril, ya lo mencioné, la educación, que es muy importante, la educación moderna que la introdujo la reforma liberal, también la reforma en la economía, la creación de los sistemas bancarios y financieros, que no existía en tiempos de los conservadores. Imagínense ustedes, el ejército de Guatemala, el moderno, con la creación de una academia militar, fue fruto de la revolución liberal, y el fomento del cultivo del café. Un elemento, digamos, negativo fue que desapareció la autonomía de las comunidades indígenas. Y digamos que era la mayoría de los indígenas pasaron a tener una situación muy deteriorada en comparación a la que tenían bajo el régimen conservador. ¿Por qué razón? Porque se necesitaba la tierra para el cultivo del café, que al contrario la cochinilla necesita grandes extensiones. Y luego necesitaba mano de obra, sino quién iba a levantar las cosechas. Y para lograr la mano de obra se estableció un sistema de que forzaba
sobre todo a la población indígena, a ser mano de obra de las plantaciones cafetaleras, porque no era en base a ofrecer salarios competitivos o beneficios, sino que por medio de legislación que llegó a formas realmente de trabajo forzado. Como dije antes, luces y sombras. Así es la historia. Vamos a la próxima, por favor. Un punto negativo también fue el Tratado Herrera-Mariscal, que suscribió Guatemala con México, por el cual Guatemala renunció a cualquier derecho que hubiera tenido sobre Chiapas y Soconusco. Y no pidió nada a cambio, como dice la redacción. ¿Por qué lo hizo Barrios? Básicamente se cree que lo hizo porque ya pensaba lanzarse a la epopeya de restablecer la Unión Centroamericana a la fuerza y quería garantizar que México no se lo iba a impedir. Algunos dicen que esa fue la razón. Otros dicen que la razón fue el apoyo que le había dado a Barrios y a García Granados para la revolución que derrotó a los conservadores. Lo que sea es que a partir de ahí es que nosotros no podemos reclamar nada a México respecto a la pérdida de Chiapas y Soconusco por ese artículo, mientras que en el caso de Belice tenemos base para seguir reclamando. Bueno, ya es conocido que Barrios sí era un centroamericanista convencido y dijo: a base de negociaciones diplomáticas no vamos a lograr nada. Y entonces se lanzó a tratar de restablecer la unión a la fuerza. Invadió, parece, El Salvador y murió en la primera batalla de Chalchuapa, que ya la conocemos. La próxima, por favor. Bueno, si el régimen conservador duró 30 años, el Estado liberal se prolongó desde el triunfo de la Revolución Liberal en 1871 hasta 1944. Y es entonces lo que moldeó el Estado de Guatemala moderno. Como dice el segundo bullet, la Constitución fue la misma, solo se le fueron haciendo muchas reformas. Básicamente, la Constitución no permitía la reelección y todas las reformas eran para permitir la reelección presidencial. Ahí pasamos a ser nosotros un país que dependió de las exportaciones de café. Hasta la fecha el café sigue siendo un bastión de nuestra economía. Y también se dieron grandes concesiones a empresas norteamericanas para la conclusión del ferrocarril. La mayor parte del tramo de ferrocarril que conduce a la costa atlántica, a Puerto Barrios, lo hicieron los gobiernos guatemaltecos. El último tramo, que era muy difícil, hacia la ciudad de Guatemala, se le dio a una empresa norteamericana, pero a cambio de eso se le concedió la propiedad de todo el tramo que había construido Guatemala. Ese fue el gobierno de Estrada Cabrera. También para promocionar el cultivo del banano como otro cultivo a la par del café, se le dieron concesiones a empresas norteamericanas que fueron la United Fruit Company. Y también se dieron concesiones primero a una empresa alemana para que fundara la empresa eléctrica. No tiene nada de malo hacer concesiones porque era una forma de atraer inversión en las condiciones de esa época. Es decir, las empresas invertían grandes cantidades para la construcción del ferrocarril, del muelle en Puerto Barrios y también para extender el cultivo del banano. Lo malo fueron las condiciones en que se dieron las concesiones, a muy largo plazo y con muy poco beneficio para Guatemala. Eran las condiciones desiguales de las relaciones entre países y también la forma en que actuaron los gobiernos liberales, ¿verdad? Con poco nacionalismo. Se crearon grandes latifundios, se llenó de fincas de todo el país, pero en base a la explotación de la mano de obra indígena, se creó la moneda moderna, el quetzal, que todavía tenemos. Y todo ese tiempo, todas esas décadas, hubo intentos de rehacer la integración, un montón de reuniones, pero siempre en base a acuerdos políticos. Se reunían los representantes de los gobiernos,
acordaban rehacer la integración centroamericana, una nueva constituyente, pero todo era político y las condiciones económicas seguían haciendo que cada país se desarrollara por su lado. El aspecto negativo de los gobiernos liberales es que la gobernabilidad democrática se deterioró. Fueron gobiernos que tendieron al autoritarismo y esto fue extremo bajo la dictadura de Estrada Cabrera, una cruel dictadura en que ya no hubo atismos de las libertades democráticas, que sí contemplaba la Constitución, pero que no se respetaba de hecho. En esa época seguían pensando que una de las formas de impulsar el desarrollo de Guatemala era aumentar la inmigración extranjera, y fue la época de los gobiernos liberales cuando más aumentó la inmigración alemana, que fue muy importante para desarrollar el cultivo del café, como modernizaron el cultivo del café, y en una época eran los mayores productores de café. Y todo ese tiempo hubo muchos golpes de Estado, es decir, que la estabilidad democrática y la forma de sucesión que mandaba la Constitución no se respetaba porque se daban golpes de Estado. Pero lo que sí fue positivo en el periodo que la última guerra entre estados centroamericanos fue, para el caso de Guatemala, pues fue la guerra del Totoposte, así llamada, entre 1903 y 1906. Fue de Guatemala con El Salvador. Después de eso ya no hubo más guerras, en buena medida porque Estados Unidos impuso el cese de las guerras. Ya no quería más guerras. Vamos a la próxima, por favor. Vamos a pasar a la siguiente, Andrea. Sí, esa podemos pasarla porque ya la vimos. El último de los gobiernos liberales fue el gobierno del general Jorge Ubico. Fue un gobierno, probablemente si ustedes les preguntan a sus abuelos o abuelas sobre el recuerdo que tienen de Ubico, muy probablemente les den una opinión favorable. Por ejemplo, yo recuerdo que mis tías abuelas decían algo que ustedes, en tiempo de Ubico, uno dejaba la puerta de la casa sin llave y no pasaba nada. Entonces, ahí no robaban, Ubico venía a fusilar a los que robaban. Y ciertamente fue un gobierno honesto y fue eficiente. Manejó muy bien la administración pública porque cuando Ubico recibió el gobierno acababa de pasar la crisis mundial del sistema capitalista de 1929, que había provocado el quiebre de las economías prácticamente de todo el mundo, porque en esa época ya estaban muy vinculadas a la economía norteamericana. Combatió a la corrupción, combatió a la delincuencia, aunque lo hacía con irrespeto a lo que ahora denominamos los derechos humanos. Existía lo que llamaba la ley fuga, o sea, delincuentes muy endurecidos, sencillamente les llevaban a un campo, decían, bueno, andate, vamos a dejar libre, y cuando se iban los fusilaban por la espalda, se llamaba la ley fuga. Pero desarrolló la red viable, hizo caminos para todas partes, muchas obras públicas, las comunicaciones, inclusive yo todavía hace 20 años recorrí caminos construidos en tiempo de Ubico y eran bastante buenos. Pasé puentes de piedra del tiempo de Ubico, buenos, pero fue un gobierno autoritario y fue represivo. Él derogó el reglamento de jornaleros. El reglamento de jornaleros fue el instrumento legal que usaron los gobiernos del periodo liberal para obligar principalmente a la población campesina indígena a ir a trabajar a las haciendas cafetaleras. No es que hubiera las reglas de oferta y demanda propias del liberalismo económico. Yo ofrezco buenas condiciones de trabajo, la gente va a venir. Como eso no se daba, porque los salarios eran muy malos, entonces el reglamento de jornaleros obligaba a los que no tenían propiedades o ingresos, sobre todo los campesinos más pobres, a ir a trabajar a las fincas cafetaleras. Ubico derogó ese reglamento, pero emitió uno que se llamó la Ley de Vialidad, que obligaba a
la gente que no tuviera ingreso, que no pudiera pagar una cantidad, una especie de impuesto, a dedicar unas semanas por semana a la construcción de caminos. Y nuevamente eso afectaba más que nada a la población indígena. Era un gobierno que no permitió la sindicalización, no dio ningún tipo de garantía social, militarizó la educación. O sea, fue eficiente, fue honesto, pero no hubo libertades democráticas. Y se hizo reelegir, alterando nuevamente la Constitución. El mecanismo que usaban para alterar la Constitución era que el Congreso decidía modificar un artículo. El artículo decía no hay reelección con excepción de que el actual presidente sí va a prorrogar su mandato durante 6 años. Y en la primera vez que hizo este mecanismo, llevó a cabo una especie de consulta popular, aunque probablemente fue falsa porque la cantidad de votantes que estuvieron a favor de la consulta excedió a los votantes que podía tener el Estado de Guatemala. Y la segunda vez no hizo ninguna consulta, sencillamente el Congreso le extendió su periodo. Algunos dicen que si Ubico hubiera entregado el poder al cabo de su primer periodo, estaría bien recordado. Otros dicen, bueno, se le hubiera tolerado la segunda periodo, pero ya la tercera no. Cuando se quería reelegirse por tercera vez fue cuando tuvo lugar la Revolución de Octubre. Y esto había contribuido la situación internacional, porque la Segunda Guerra Mundial se libró en nombre de las democracias, países democráticos contra los países totalitarios. Es decir, la alianza encabezada por Estados Unidos e Inglaterra en contra de los países del eje, que eran Alemania, Italia y Japón, y las 4 libertades proclamadas por Roosevelt. Si se luchaba en nombre de la libertad, y Guatemala se sumó a la lucha contra las potencias del eje, ya que no tenía, digamos, opción. Dice que la política exterior estaba supeditada a lo que Estados Unidos decidía. Es una contradicción, que se estaba peleando en nombre de la democracia, pero no había democracia dentro de Guatemala. La penetración de las ideas democráticas y después la creación de Naciones Unidas, obviamente debilitaron a los gobiernos de base autoritaria, que había varios en Centroamérica. Había gobiernos similares a los de Ubico en Honduras y en El Salvador. Eso creó el ambiente que llevó al fin del gobierno de Ubico, la revolución del 44, que vamos a ver en la próxima sesión, y la conclusión del régimen propio del Estado liberal, de la segunda reforma liberal. Hasta aquí llegamos con esta revisión de la biografía guatemalteca, para dar un tiempo de preguntas y respuestas. Andrea va a recoger algunas preguntas que tengan ustedes y las vamos a contestar. Mucho gusto. Muchas gracias, doctor. Cabalmente estábamos platicando aquí que siempre es fascinante todo el desarrollo histórico, aunque uno ya lo haya visto, siempre hay mucho interés en actualizar o recordar todos esos hechos históricos. Y pues hay bastante interacción. Entonces voy a dar paso a hay algunos comentarios y hay varias preguntas. Desde siempre hubo divisiones entre los estados centroamericanos, lo que se acentuó porque las élites guatemaltecas se querían imponer a los demás y estos no aceptaron. Ese es un primer comentario que han realizado. Después hay una pregunta. Leí que el problema del éxito de Centroamérica como federación fue la imposibilidad de la clase dominante de la ciudad de Guatemala de compartir el poder. Quisieron que los privilegios siguieran como en el Reino de Guatemala. Eso hizo que los diversos estados quisieran separarse. ¿Está de acuerdo con esa aseveración? Bueno, yo comentaría que los conservadores no estuvieron solamente en Guatemala, había también elementos conservadores en todos los estados.
Es decir, la lucha de conservadores y liberales dividió a Centroamérica, porque así como había élites en Guatemala que no querían cambios para no perder privilegios, también había élite en los países centroamericanos. Pero, como señaló el comentario anterior, también había diferencias entre las élites por el monopolio del comercio que tenía Guatemala, sobre todo, entre otros, la Casa de Aycinena. Entonces, eso provocaba irritación hacia Guatemala, que ya venía del tiempo del reino. De acuerdo. Sí. Centroamérica es una región estratégica. Ese era el principal interés por dominarla, lo que se vio con la construcción del Canal de Panamá. Ese como comentario también. Y hay varias preguntas respecto al tema de Belice. Entonces voy a hacer ahí una especie de combinación de las preguntas para que nos pueda comentar. Por su relación con la política exterior y el Ministerio de Relaciones Exteriores, doctor, ¿en qué situación estará la reclamación ante la Corte Internacional por el tema de Belice? Y si considera que al resolver la Corte Internacional a favor de Guatemala, en este caso, del diferendo territorial con Belice, ¿estaremos como Estado capaces de construir el canal interoceánico para mejorar la economía pese a la situación política que vive el país? Bueno, el tema de Belice ahora está sometido a la Corte Internacional de Justicia y es la que va a decidir en definitiva el diferendo. Ese proceso va a tomar algunos años y lo que ahí se resuelva va a ser la solución definitiva. Después de eso ya no hay nada que hacer, aceptar el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Sobre un nuevo canal interoceánico, eso es difícil. Quien habló recientemente de construir un nuevo canal fue Nicaragua. Nicaragua había entrado en relación con una empresa china para construir un canal, que es a través del río San Juan. Después tenían que dragar el Gran Lago para permitir el paso de navíos de gran calado y después abrir un canal más pequeño para el Pacífico. Sin embargo, el proyecto, aunque arrancó, después se paralizó. No hay ninguna información de que se haya retomado. Era un proyecto que costaba 100.000 millones, una cosa enorme. Además, es difícil de ver hasta qué punto es económicamente necesario un nuevo canal, porque Panamá amplió su canal. El canal de Panamá lo que tenía era que había resultado muy estrecho para los navíos de carga o petroleros más grandes de actualidad, pero ya lo ampliaron. Entonces, ¿cuál sería la razón para construir otro canal, verdad? Yo lo veo difícil. Ok. Y hay otra pregunta aquí que dice, ¿por qué hasta la fecha no se ha podido reformar la Constitución si en la época del Estado liberal, de 1885 a 1920, se efectuaban reformas a la Constitución que estaba en ese momento? Bueno, es que nuestra Constitución, como yo mencioné en la sesión pasada, es una Constitución muy buena. En realidad, además su estructura hace que sea una Constitución que no permita fácilmente reformas. Es decir, hay constituciones que se pueden reformar por el mismo organismo legislativo. Se reúnen y los diputados recién reforman la Constitución. En el caso de Guatemala se requiere una consulta popular. Mientras que la Constitución que rigió bajo el gobierno el liberal, la Constitución de 1879, sí permitía reformas, tenía otra estructura. Y se reformó muchas veces, pero por decisión de gobiernos autoritarios, que básicamente las reformas fueron para prolongar el periodo de gobierno de presidentes. Esas fueron las reformas de la ley constitutiva, como se llamaba, aprobada el 11 de diciembre de 1879. La nuestra solamente se ha reformado una vez en 1994, después del autogolpe que dio el presidente Serrano. Se introdujeron algunas reformas. Después se quiso reformar tras la firma de los acuerdos de paz
pero la consulta popular no aceptó la reforma. Y yo creo que se ha hablado mucho de una reforma y probablemente va a ser en el futuro. Mi opinión personal es que no es esencial porque es muy buena constitución. De acuerdo, doctor. Esas eran las únicas preguntas y comentarios que estaban por parte de los participantes. Entonces, nuevamente agradecemos compartir toda su experiencia, sus conocimientos, el desarrollo histórico de una manera bastante amena, bastante interactiva, con los videos, todo el material. Le agradecemos de verdad por por el compartir de sus conocimientos y por estar con nosotros en este espacio de, bueno, 1 hora y media. Y agradecerles también a nuestros participantes por estar realizando los comentarios y las preguntas. Bueno, muchas gracias a todos. Es decir, a veces resulta fascinante revisar lo que ha sido el Estado de Guatemala y vamos a continuar esta aventura dentro de una semana. Le agradezco mucho. Así es, vamos a continuar el próximo miércoles, el miércoles 7 de octubre, ya en un nuevo mes, vamos a dar inicio a la tercera sesión de este primer módulo del Estado de Guatemala, en donde ya nos ha adelantado el doctor Aguilera un poco de lo que vamos a ver en ese espacio de tiempo. Los esperamos nuevamente el próximo miércoles a partir de las 10 de la mañana en puntos y vamos a estar agradeciendo su puntualidad para comenzar y aprovechar al máximo el tiempo. También comentarles que esta sesión automáticamente ha quedado grabada. De igual forma, estamos trabajando para poder trasladar a cada participante un material en donde van a estar colocados los 4 videos de este primer módulo al finalizarlo. Y pues esperamos que vayan tomando sus anotaciones también de cada sesión, porque al finalizar cada módulo vamos a estar haciendo una evaluación. No es para asustarlos, pero para que ustedes estén enterados y se vayan preparando. De verdad que este es un programa que está pensado para ustedes, por ustedes, y entonces es algo que va a ir fortaleciendo definitivamente a la institución del Tribunal Supremo Electoral, y agradezco nuevamente el espacio del doctor para poder estar con nosotros y compartir su experiencia. Entonces, hasta la próxima semana, hasta el próximo miércoles 7 a partir de las 10 de la mañana. Un gusto.